Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con el procurador Eduardo Ulloa. Bienvenido, procurador. Procurador, el presidente le tiró la pelota el martes, dijo que no iba a sacar a Rafael Sabonge ni a José Gabriel Carrizo, a menos que usted mostrara las pruebas. ¿Cómo van las investigaciones de esos escándalos? Sí, yo creo que esto se trata de que cada uno juegue su papel. Nosotros estamos jugando el nuestro, nosotros estamos investigando todo y cada uno de esos hechos, reconstruyendo en cada uno de esos casos lo que fue el procedimiento de contratación. Y eso implica por poder determinar la necesidad del bien adquirido, la calidad del bien o servicio adquirido, el precio, el proveedor y todo el recorrido que hubo para llegar a lo que fue la contratación final o hasta el punto en que ésta llegaron. Nosotros estamos adelantando esas investigaciones, estamos recopilando toda la información y créanme y pueden tener la plena seguridad que el Ministerio Público, una vez logre recabar todos los elementos probatorios necesarios, vamos a presentarlo a la ciudadanía y vamos a establecer las conclusiones y tomar las medidas que sean necesarias. Usted habla de que cada cual juegue su papel. ¿Quién no está jugando su papel entonces? No, me refiero a que el Ministerio Público investiga. El órgano ejecutivo tiene que jugar su papel en cuanto a la transparencia frente a estos actos. Yo lo he repetido muchas veces, en la medida que los funcionarios públicos en esta época de emergencia sean lo más transparentes posible de esos actos públicos, se genera menos especulación sobre la viabilidad de los mismos. Vamos a empezar con el hospital modular. Posibles sobrecostos, módulos con duda de si son primero o segundo uso, contradicciones en el nivel del hospital, en por qué no abierto, invitaciones directas, incluso una empresa que propuso sin haber sido siquiera contactada. Hay un montón de irregularidades. ¿Por qué no se le oye con respecto a eso, procurador? Es que nosotros lo hemos venido haciendo, pero recordemos algo, y hay algo que tienen que tener claro. Cuando el Ministerio Público abre una investigación, no se trata de que haya una presunción de culpabilidad o de que haya la presunción de la existencia de un delito. Precisamente nosotros tenemos que acreditar esos hechos. Y a nosotros sí se nos ha escuchado. Se nos ha escuchado desde un principio decir que abrimos la investigación. Y se nos ha escuchado desde un principio decir que estamos incorporando los elementos que son necesarios. Lo que nosotros no podemos y lo que este Ministerio Público no va a realizar es actuar de acuerdo a los tiempos que quieran determinados sectores, porque nosotros tenemos que hacer una investigación de manera objetiva, de manera firme y transparente, y eso es lo que vamos a realizar. ¿A qué sectores se refiere, a qué tiempo se refiere y cuáles son los intereses de esos sectores según usted? Mira, no solo en esta investigación, también en las investigaciones de alto perfil. Nosotros estamos realizando todo nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros vemos en los medios de comunicación, vemos a políticos, vemos a funcionarios, vemos inclusive a propios periodistas que pretenden que el Ministerio Público trabaje de acuerdo a los tiempos que responden a intereses políticos, intereses económicos o intereses mediáticos. Y nosotros hemos sido claros. Desde nuestra llegada al Ministerio Público, ese tiempo en que el Ministerio Público respondía a determinados intereses se acabaron. Nosotros respondemos a la Constitución y a la ley, y sobre la base de eso estamos realizando cada una de nuestras tareas. ¿Por qué no se le ha hecho siquiera una indagatoria a Muñoz? Tampoco se le ha pedido una declaración a los proveedores de los ventiladores. Mira, nosotros tienen que entender algo. El proceso penal en estos momentos está atravesando por una situación muy particular. Desde mediados de marzo, el órgano judicial suspendió los términos judiciales y hay una serie de condiciones sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud que impiden al Ministerio Público hacer determinados actos de investigación. Entonces nosotros adelantamos las investigaciones con aquellos actos que podemos realizar, pero tenemos que garantizar el respeto a los derechos y las garantías constitucionales de la persona. Para tú llegar
a proceder a realizar una indagatoria, tú tienes que haber tenido ya todos aquellos elementos que te acrediten la ocurrencia del delito y te acrediten la vinculación de la persona. Tú no puedes llamar a una persona que posiblemente vaya a estar vinculada a un hecho sin haber tenido todos estos elementos. Entonces, a eso es cuando me refiero, que la justicia tiene que actuar de acuerdo a sus tiempos procesales, de acuerdo a la realidad judicial que estamos viviendo y no de acuerdo a los tiempos que de repente determinados intereses quisieran. Bueno, la ciudadanía en general que pide acción del Ministerio Público. La ciudadanía lo pide y nosotros hemos accionado y la estamos haciendo, pero ¿Cómo? no es la ciudadanía ¿Cómo? la Yo quisiera que saber pretende qué presionar avances tiene el procurador. ¿Qué avances hay en cuanto a la investigación de los ventiladores? Y luego quiero saber qué avances tiene con el hospital modular. En todas estas investigaciones se está recabando la documentación. Recuerda algo, Flor. Nosotros aquí tenemos que conseguir la documentación de todo lo que fue el acto, todo lo que fue el proceso de contratación desde un inicio. Y eso implica no solo la participación de la entidad del gobierno, sino de las mismas empresas. Una vez se tenga toda esa documentación, se haga el análisis, inclusive nosotros vamos a requerir la participación de peritos, nosotros vamos a requerir la participación de la Contraloría, y todos esos elementos tienen que ser incorporados al proceso. Esto no se trata que la declaración de una u otra persona ya es elemento suficiente. Precisamente todas esas situaciones que se han dado, nosotros tenemos que comprobarlas en el expediente, acreditarlas, documentarlas, para entonces nosotros poder actuar de una manera efectiva y con la fortaleza suficiente. ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a pasar esto, procurador? Cuando lo tengamos, tengamos toda la información que estamos recabando. Y vuelvo y te repito, los términos judiciales no se reinician sino hasta el 8 de junio, tal como se tiene programado. Sin embargo, nosotros estamos realizando toda esa recopilación de la documentación, toda esa recopilación, lo que es la reconstrucción de esos actos administrativos de contratación. Pero eso hay que hacerlo de manera seria. Esto no es un juicio mediático, este es un proceso penal que tiene que realizarse respetando los procedimientos que nos pone la Constitución y la ley, y respetando los derechos y garantías constitucionales de cada una de las personas. En Bolivia, procurador, arrestaron al ministro de Salud por sobreprecio en la compra de ventiladores. En otros países igual se han visto casos andando y sobre todo avanzando. ¿Qué hace diferente a Panamá? No hagamos comparaciones sin lo que se da. Ellos tienen su propia realidad. Yo te puedo decir algo, y sin buscar excusa, pero Bolivia es una realidad. En Bolivia, 2 días antes de que ese juez que ordenó la detención del ministro, ese juez había sido detenido. Entonces ellos tienen una realidad política, una realidad judicial distinta a la nuestra. Yo respondo a nuestra Constitución y a nuestra ley, y yo respondo de acuerdo a lo que es la obligación que nosotros tenemos frente a esa ciudadanía, y le garantizo a la ciudadanía que nosotros vamos a hacer cumplir la ley independientemente de quién sean las personas que puedan ser objeto de investigación o que resulten responsables allí. Vamos a un cambio, procurador. Ya volvemos. Esto es Flor Mizrachi. Pregunta hoy con el procurador Eduardo Ulloa. No se vaya. En Flor Mizrachi pregunta hoy con el procurador Eduardo Ulloa. Procurador, usted habla de la suspensión de términos como la justificación para que las investigaciones no hayan avanzado. La policía, por el otro lado, sigue arrestando gente por incumplir el toque de queda. ¿Con esa gente no hay términos suspendidos? No, vamos a hacer un poquito de docencia. Lo que hace la policía es una acción de tipo administrativa. Lo que nosotros planteamos, y aquí quiero ser bien claro, no es una excusa para
para la demora de los procesos. Lo que hace la suspensión de los términos en conjunto con las disposiciones del Ministerio de Salud que limitan la movilidad de las personas, eso lo que hace es establecer nuevos tiempos dentro del proceso. Nosotros tenemos que garantizar que cada una de las personas a las que nosotros vayamos a notificar un acto, de cada una de las personas a las que nosotros pudiésemos convocar a la realización de un acto probatorio o para una declaración o para una indagatoria, tenga a ese momento la oportunidad de recurrir, la oportunidad de hacer valer su derecho y garantía constitucional. Y con los términos suspendidos, esta situación se ve limitada. O sea que nosotros vamos a ver avances a balazo después del 8 de junio, ¿cierto? No podemos. Dígame. O sea que desde el mañana, 8 de junio, ya podemos ver avances importantes en estas investigaciones. Claro, a partir de la reanudación de los términos el día de mañana, entonces ya la Fiscalía van a poder tener una actividad mucho más agresiva. Y precisamente una de las cosas que nosotros le pedimos a los fiscales es que se aprovechara este tiempo en que no podíamos realizar determinados actos de investigación para realizar lo que era todo el análisis de la prueba, toda la construcción de nuestro caso, de tal manera que una vez reanudemos en el menor tiempo posible, se van a ver los resultados y va a ser de manera muy pronta. ¿Qué ha pasado con la investigación de la licitación de 168 millones de dólares del Seguro Social? Esa investigación, al igual que todas las iniciadas durante este periodo de cuarentena, están precisamente en ese periodo de reconstruir todo lo que es ese acto administrativo, ese acto de contratación. Te decía un principio, mira, aquí nosotros tenemos que iniciar desde el momento mismo en que se decide adquirir un bien o un servicio, para nosotros determinar la necesidad real de adquirir ese bien o ese servicio en estos tiempos. La escogencia del proveedor, si ese proveedor era idóneo, capaz, entre todos los otros que podrían haber o que logró cotizar la institución, el precio que se acordó, si ese era el precio real del mercado o era el que más beneficiaba al Estado, si hubo algún beneficio o no de algún funcionario en este camino. Es decir, todos esos elementos son los que nosotros estamos en cada uno de estos casos acreditando en los procesos. ¿Usted piensa que la declaratoria de estado de emergencia para suspender garantías es constitucional o debió haber sido mediante el estado de urgencia que contempla la Constitución? Mira, ese es un debate jurídico, sobre todo porque el estado de emergencia que realiza el gobierno, que decide, conlleva más que todo actuaciones de tipo económicas, le permite de una u otra manera actuar más rápido frente a la pandemia. Hay una serie de actos que vienen después, con decretos que vienen con resoluciones cuya legalidad se está cuestionando basada en el origen. Yo no quiero entrar en el fondo de esto porque frente a la presentación de algún recurso, frente a la presentación de alguna acción, nosotros tendríamos en algún momento de poder ser llamado para emitir concepto y no quisiera descalificarme al adelantar un concepto aquí. ¿Por qué usted movió a la fiscal Zuleika Moore, tomando en cuenta que solo faltaban 2 meses para culminar la investigación de Odebrecht? Mira, nosotros hemos tomado desde nuestra llegada al ministerio todas aquellas acciones que consideramos son necesarias y son las más viables para garantizar a los expedientes la mayor transparencia y la mayor imparcialidad posible. Como parte de esos cambios, nosotros hicimos efectivamente cambios dentro de la Fiscalía Anticorrupción y lo hicimos precisamente porque vienen toda una serie de investigaciones, vienen toda una serie de acciones que se van a tomar y que nosotros necesitamos que la ciudadanía, que la comunidad jurídica sienta de que todas estas acciones se dan dentro del mayor marco de objetividad posible. O sea que usted habla de transparencia y de objetividad. ¿Son 2 factores que Zuleika Moore le está dando a la investigación? No, lo que pasa es que hay elementos prácticos, emocionales,
hay elementos históricos que pueden incidir en un funcionario y que no necesariamente tiene que ser cierto el hecho de que esa persona tenga un prejuicio determinado, pero la sola apariencia que pueda tener, ya sea por beneficios que esa persona pudo obtener en un momento dado o por conflictos que pudo haber tenido con otro en un momento dado, pueden generar dudas, puede generar suspicacia. Y nosotros buscamos precisamente eliminar todos esos elementos que puedan hacer ruido, porque nuestra actuación va a ser totalmente independiente. ¿Por qué hace este cambio 2 meses antes de culminar la investigación y no antes, si tenía todas estas dudas? ¿Hay irregularidades primero? Porque le pregunto directamente, ¿usted encontró irregularidades en el expediente? Los cambios se realizan cuando son necesarios. Cuando yo llegué, fui claro y lo dije, ellas permanecerán allí porque un fiscal, tú no puedes formarlo de un día para otro, pero nosotros fortalecimos esa fiscalía y en el momento que nosotros consideramos que ya teníamos el equipo necesario para poder hacer nuevos cambios, lo hicimos. Esto no se trata de establecer el morbo aquí, de si se hizo antes o si se hizo después. Los cambios los hago en el momento en que yo creo que son oportunos. Procurador, pero no hay morbo. Son preguntas válidas y que usted como funcionario tiene derecho a hacer los cambios, pero también tiene la obligación de explicarlos. Sigo con el fiscal. Te la estoy explicando, pero lo que no quiero es que introduzcan un morbo donde no hay. Pero es que el morbo entra donde hay falta de información, procurador. No, si me permites, esa es una fiscalía que ha trabajado de manera colegiada, donde no había una fiscal, donde habían 5 fiscales. Entonces, ¿por qué solo cuestionan este cambio? Entonces, no, ya yo le voy a preguntar sobre otro, el caso de Aurelio Vázquez. Tenía Blue Apple y fue fiscal en el caso Martinelli. Nosotros vamos a hacer los cambios que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la institución. Yo no cambio fiscales para complacer a nadie, yo no cambio fiscales para beneficiar o perjudicar a nadie, pero yo sí realizaré todas aquellas acciones de personal que crean necesarias para que nuestra institución funcione de manera real, efectiva y de cara al pueblo. Usted explicó el cambio de la fiscal Moore. ¿Por qué cambió a Vázquez? Es la misma razón. Nosotros teníamos que oxigenar esa fiscalía, nosotros teníamos que fortalecer otras áreas de la institución y lo hicimos. Los martinelistas no solamente no están criticando esto, sino que están aplaudiéndolo. ¿Por qué? Yo no trabajo para el aplauso ni la censura de nadie. Cada vez que uno realiza una acción, o te aplaude un lado o te aplaude el otro, te critica uno o te critica el otro. Yo creo que ya basta de que en este país tengamos la justicia como una calle arriba y una calle abajo, dependiendo la posición que se tome frente a 2 personas. La administración de justicia es mucho más que los casos de Martinelli y Varela. Entonces tratemos de ser objetivos, tratemos de ser responsables si realmente estamos comprometidos con el adesentamiento institucional de este país. Procurador, ¿piensa que las fiscales que han quedado para tratar el caso de Brecht tienen el nivel de litigio y experiencia para manejar ese caso que es el más complicado de la historia de Panamá? Claro que sí, y repito, esta es una fiscalía que funciona de manera colegiada y ahí quedan todavía fiscales que han estado desde el inicio aquí y quedan con fiscales nueva en esa fiscalía, pero que tienen una larga experiencia dentro de la institución. Si tuviese la menor duda de que esos cambios iban a afectar de alguna manera negativa la investigación, no se hubieran realizado. Tengan eso presente. Nosotros estamos actuando con objetividad, con seriedad, de cara a la ley, de cara a la Constitución, y ahí nos mantendremos siempre. Vamos a otro cambio, procurador. Ya volvemos. Esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con el procurador Eduardo Ulloa. No se vaya.
Parachi pregunta hoy con el procurador Eduardo Ulloa. Procurador, su posición en el caso Martinelli tiene muchas interpretaciones. Miedo, cautela, ayuda. ¿Cómo la interpreta usted? Nosotros, y lo reitero, actuamos de acuerdo a los tiempos judiciales. Nosotros tenemos 5 meses en el cargo, 2 y medio de los cuales han sido prácticamente paralizados en virtud de la suspensión de los términos y de la pandemia que tenemos. Para mí esos casos son igual que otros en cuanto a la responsabilidad que tengo. Y una vez los términos judiciales se reanuden, verán nuestras actuaciones dentro de ellos. Pero vuelvo y repito, yo no puedo actuar y no lo voy a hacer de acuerdo a presiones de carácter político, económico o mediática. Ahí sí voy a blindar esta institución. Procurador, los 6 casos que le bajó la Corte de Martinelli por el principio de especialidad, ¿en qué van? Todos esos casos están en la misma situación. Nosotros estamos ya, son investigaciones que están adelantadas, pero que tenemos limitaciones para actuar. Frente al principio de especialidad, cada fiscal hizo la gestión que consideraba, cada fiscal presentó su realidad y ya ahora ha llegado el momento de actuar una vez nosotros podamos realizarlo, una vez los términos judiciales se reanuden. En esos casos, esos 6 casos que bajaron de la Corte, ¿va a dejar a los mismos fiscales o piensa cambiarlos? No, vuelvo y reitero, la Fiscalía Especial Anticorrupción es una fiscalía que actúa de manera colegiada. Ese es un equipo, ese equipo seguirá trabajando hasta que nosotros dispongamos otra cosa. Procurador, la matanza de los presos en la cárcel, ¿qué ha pasado con ese caso? ¿Seguimos solamente con los presos imputados o ya se amplió eso? Sí, hasta el momento solamente están los imputados. Se están realizando una serie de investigaciones tratando de acreditar algunos hechos entre la posible actuación de administrativo, pero hasta el momento participación, responsabilidad que han probado los fiscales consideran únicamente los detenidos. O sea que los presos se fueron solos y no hay culpables entre los funcionarios. Recuerda que estamos investigando lo que fue el homicidio y recuerda, y te reitero, que la investigación no ha acabado. Lo único que hay hechos que son más fáciles, más directos de acreditar que otros. Procurador, caso New Business, el término vencía el 25 de marzo. ¿Ustedes han hecho gestiones para incluir a Ricardo Martinelli en este caso? ¿En qué estatus está? Mira, ya los fiscales en ese caso han actuado y van a actuar. Allá hay una discusión sobre el momento en que vence el término, hay una posición que tiene el fiscal, hay una posición que tiene la defensa, pero en todos esos casos, vuelvo y reitero y repito la respuesta, nosotros una vez se reanuden los términos, se van a dar las actuaciones correspondientes. Lo que no puedo hacer es que le pidan a los fiscales actuar cuando la ley no se los permite. Procurador, caso FCC, en España confesaron coimas de alto nivel. Aquí, ¿qué está pasando? Flor, vuelvo y reitero, todos esos casos están pendientes de la renovación de los términos. El caso FCC está pendiente de un amparo que interpuso la fiscal en razón de una decisión judicial que se tomó. Eso se ha estado atendiendo, ese amparo que está presente y al igual que en los demás se va a actuar una vez se reanuden los términos judiciales. Esa respuesta te la repetiré en todo y cada uno de los casos que me hagas porque también es esa realidad. Y igualmente en esos casos se ha adelantado hasta donde los fiscales pudo, pero vuelvo y reitero, hay actos de investigación que la ley no nos permitía realizar y nosotros precisamente en respeto a eso y precisamente para cuidar los casos y blindarlos es que nos hemos cuidado de eso. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público para recuperar los fondos panameños congelados en Andorra y en Suiza? Todo eso es parte, se han recuperado fondos, se han recuperado bienes y toda esa gestión se seguirá.
pero ¿Cuánto, yo les procurador? pido ¿Cuántos bienes se han paciencia. recuperado? ¿Cuántos fondos? No te puedo dar el detalle ahora mismo porque tampoco quiero entrar en el detalle que llevan los fiscales. Yo creo que tenemos que enfocarnos aquí en las cuestiones de política criminal, de persecución del Ministerio Público, en el compromiso que nosotros tenemos a que todo y cada uno de estos procesos culminen de la manera efectiva, que den una respuesta a la ciudadanía y que la ciudadanía sienta que se hizo el trabajo. Procurador, unas preguntas rapiditas antes de terminar. ¿Aquí bajó el blanqueo o se transformó en otras actividades? No, mira, la lucha del blanqueo de parte de Panamá, sus instituciones financieras, el gobierno y el Ministerio Público ha sido constante. Pero efectivamente el crimen organizado va buscando diversas maneras de realizarlo. Y a medida que el crimen organizado avanza, a medida que el crimen organizado realiza nuevos actos, el blanqueo se mantiene y busca nuevas fórmulas. Nosotros hemos sostenido permanentemente coordinación desde que llegamos al puesto a fin de tratar de poder prevenir esa situación y poder combatir y perseguir el blanqueo de capital. Procurador, ¿por qué se dice que el Ministerio Público pierde tantos casos? ¿Es falta de preparación, falta de sustento o criterio errado de los jueces? Mira, ese es un tema que para mí es importante. Nosotros estamos haciendo toda una estructura de la institución, toda una estructura del modelo de gestión, de la preparación de los funcionarios, de la capacitación de esos funcionarios. Y esos son los temas en que nosotros quisiéramos enfocarnos para poder que los resultados se den. En este tema hay de todo. Habrá momentos en que los fiscales tienen un criterio errado, habrá momentos en que los jueces tienen otro criterio, pero eso es parte del derecho, eso es parte de la discusión jurídica que deberíamos tener y ojalá fuese parte de la cultura de nuestra sociedad, de aceptar que esa discusión se dé dentro de un proceso. Procurador, usted ha dicho que la prueba idónea y el fuero electoral son privilegios, son fueros y privilegios. ¿Por qué no les pone un recurso de inconstitucionalidad si usted puede hacerlo? Porque mira, yo creo que no solo eso, nosotros hemos dicho que vamos a combatir todos y cada uno de esos obstáculos que se ponen para luchar contra la corrupción. Pero ¿Cómo y cuándo? Flor, yo he tenido que atender temas desde que llegué y vuelvo a repetir, yo solo tengo 5 meses, 2 meses y medio prácticamente paralizada y todo eso lo estamos haciendo. Nosotros hemos conversado con magistrados, con los magistrados de la Corte, hemos conversado con diputados. Este tema es constante para nosotros, pero yo no puedo hacer todo en 1 o 2 meses. Yo quiero que lo entiendan y esto no se trata tampoco tú tienes que hacer primero docencia, tú tienes que sensibilizar a la sociedad sobre el tema que vas a dar. Si no va a ocurrir lo que pasó con las reformas constitucionales, que quedaron en nada. Entonces tú tienes que crear el ambiente necesario para poder generar los cambios. ¿Por qué no se ha actualizado la página web en temas de transparencia desde diciembre? Nosotros estamos trabajando en la página web y la página web sí se ha actualizado, pero estamos no en transparencia, procurador, en cambiar el modelo de ellos y todos los meses se manda a la Contraloría lo que es la planilla del Ministerio Público, pero estamos trabajando en esa página. La defensora del pueblo pide que suelten a Marshall y a los que siguen en Punta Coco. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que en esto hay que ser responsable y cada caso hay que verlo en particular, pero nunca podemos perder nosotros la visión de cuál es el objetivo de la Administración de Justicia, que es la realización de esta. Nosotros no podemos caer en formalidades,
no podemos caer en hipergarantismo para tratar de hablar de libertades de manera general. Yo creo que este tema es serio. Yo creo que el tema penitenciario, fíjate que a mí igual como a uno le preocupa Marcial y eso, a mí me preocupan todos los detenidos de este país en estos momentos, con esta pandemia que estamos sufriendo, y que se le garantice a ellos las condiciones necesarias de tal manera que no se vean afectados de manera fatal por este virus que estamos viviendo. Yo creo que eso es importante. Listo, procurador. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa.